Asignación de número de inventario. El número de inventario es el número asignado a cada objeto o grupo museológico con el que se lo identifica y diferencia. No se puede reutilizar porque es único e intransferible. Está compuesto por una sigla que identifica al museo y por diferentes segmentos. La sigla está formada por la inicial de las palabras que conforman el nombre del museo. En este ejemplo, Museo Casa de Urrutia, MCI. La cantidad de segmentos dependerá de si se trata de un objeto indivisible, un conjunto de objetos o un objeto divisible en partes. El objeto indivisible es aquel que no se puede separar en partes, como por ejemplo la galera o el abanico. El conjunto de objetos es el grupo de objetos donde la suma de los componentes constituyen otro objeto, como por ejemplo un juego de sala. El objeto divisible es aquel que está constituido por diversas partes, como por ejemplo la sopera, que además puede pertenecer a un conjunto de objetos, como en este caso un juego de vajilla. Los segmentos se clasifican del siguiente modo: A, número que identifica al objeto o conjunto de objetos. B, cantidad total de componentes del conjunto A. C, número que identifica a cada uno de los componentes integrantes de A. D, número que identifica a cada una de las partes del objeto A o C. E, cantidad total de partes integrantes de A o C. ¿Cómo se constituye el número de inventario? En el caso de un objeto indivisible, el número de inventario se compone de la sigla más A, el número que identifica al objeto. Cuando se trata de un conjunto de objetos, el número de inventario se compone de la sigla más A, el número que identifica al objeto, más B, la cantidad total de objetos componentes del conjunto. En el caso de un componente en particular, dentro de un conjunto, el número de inventario estará compuesto del siguiente modo: sigla más A, más B, más C, número que identifica al componente en particular. Por último, los objetos divisibles los dividiremos en objeto único y componente dentro de un conjunto. Los primeros los clasificaremos del siguiente modo: sigla más A, número que identifica al objeto para referirnos al objeto completo. La clasificación de sus partes la haremos del siguiente modo: sigla más A, número que identifica al objeto, más D, número que identifica la parte, más E, cantidad total de partes. Los objetos divisibles dentro de un conjunto los clasificaremos desde el conjunto a lo particular. Sigla más A, número que identifica al conjunto, más B, cantidad total de objetos componentes del conjunto, más C, número que identifica al componente en particular, más D, número que identifica la parte, más E, cantidad total de partes del componente. Y la parte del recipiente se compondrá del mismo modo, pero modificando el segmento D. Otros ejemplos. Podemos encontrar un objeto roto, por ejemplo, una fuente de loza en 14 fragmentos, al que trataremos como un solo objeto. En el caso de poseer fragmentos de distintos componentes que pertenecen a un conjunto, será necesaria la reconstrucción parcial de cada componente con el fin de identificar la cantidad total de componentes que integran el conjunto. Cuando el número de fragmentos es insuficiente para una reconstrucción parcial y su morfología no permite determinar si pertenece a uno o varios componentes, se puede recurrir a otros factores: los tipos de bordes, los tipos diferentes de asas y la cantidad y tipo de base. De esta forma, podemos determinar si estamos en presencia de un objeto o un conjunto de objetos. En resumen, a la hora de asignar un número de inventario hay que tener en cuenta tres cuestiones: establecer la sigla de la institución, identificar de qué tipo de objeto se trata, indivisible, un conjunto de objetos o un objeto divisible en partes, y consignar los segmentos que le corresponden a cada caso.